Antes de que los mares lo cubrieran todo, antes de que las aguas borraran la huella de los hombres, hubo un tiempo en que la tierra temblaba bajo el peso de seres colosales. Eran los Nefilim, los gigantes, hijos de un misterio prohibido, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su fuerza no conocía rival, y su maldad tampoco. El Altísimo contempló la tierra y vio que estaba corrompida. La violencia llenaba los caminos, la sangre inocente clamaba desde el suelo. Y no solo el hombre, sino toda carne había sido contaminada. Entre ellos, los gigantes se alzaban como reyes, y los hombres les servían con temor. En aquellos días, los gigantes dominaban las ciudades fortificadas. Sus torres se alzaban hacia los cielos, desafiando al Creador con su arrogancia. Sus manos forjaban armas que ningún hombre común podía blandir, espadas tan largas como lanzas, escudos del tamaño de puertas, armaduras que brillaban como el bronce pulido bajo el sol. Los hijos de los hombres aprendieron de ellos secretos prohibidos, astronomía corrompida, medicina que profanaba el cuerpo, metalurgia que servía solo para la guerra. Las mujeres se adornaban con cosméticos que ocultaban su naturaleza divina, mientras los varones se entregaban a la violencia sin medida. En los campos, el ganado era sacrificado en altares impíos. Las bestias del campo gemían bajo el yugo de experimentos abominables. La tierra misma se rebelaba, pues la sangre de los justos había sido derramada hasta saturar el suelo. Entonces Dios habló a Noé, un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y le reveló el decreto del cielo. He decidido poner fin a toda carne. Las aguas cubrirán la tierra, pero tú y tu casa hallarán gracia delante de mí. Noé era diferente. En medio de una generación corrupta, su linaje permanecía puro. No había en él mezcla con los Nefilim, ni había doblegado su rodilla ante sus altares. Por eso, cuando el Señor le habló, Noé comprendió la magnitud del juicio que se avecinaba. Durante años Noé construyó el arca, mientras los gigantes y los hombres se burlaban de él. Pero el día llegó. Las puertas se cerraron y las fuentes del gran abismo fueron abiertas. 120 años tomó la construcción del arca. Cada día los gigantes pasaban junto a la obra de Noé, riéndose de aquel anciano que construía un navío lejos del mar. ¿Para qué sirve esta madera?, gritaban con sus voces como trueno. ¿Acaso temes a las nubes? Pero Noé perseveraba, gofer tras gofer, codo tras codo, sellando cada junta con brea, siguiendo las medidas exactas que el Señor le había dado. Sus hijos trabajaban a su lado, mientras su esposa y las esposas de sus hijos preparaban provisiones para el largo viaje. El día que Dios cerró la puerta del arca con su propia mano, los cielos se oscurecieron como nunca antes. No fue una lluvia común la que cayó, fueron columnas de agua que descendían como lanzas divinas. Las fuentes del gran abismo se abrieron con estruendos que quebraron la tierra. Los gigantes que nunca habían conocido el miedo, corrieron hacia las montañas más altas. Con sus fuerzas sobrehumanas intentaron construir torres para escapar del juicio. Pero las aguas subían más rápido que sus manos podían edificar. Se les vio luchando contra las corrientes, sus cuerpos colosales resistiendo durante días lo que habría ahogado a cualquier hombre en minutos. Pero al final, hasta ellos sucumbieron. Sus rugidos de desafío se convirtieron en lamentos, y luego, solo hubo silencio bajo las aguas. Así, el rugido de los gigantes se apagó bajo las aguas, y el mundo antiguo quedó sepultado en silencio. Pasaron generaciones, y la humanidad comenzó de nuevo. Pero un día, en la frontera de la tierra prometida, surgió un recuerdo de aquel tiempo oscuro. 12 espías fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán, y lo que vieron hizo temblar sus corazones. Habían pasado casi 1000 años desde el diluvio. La humanidad había crecido y se había dispersado por la tierra. Abraham había caminado por la tierra prometida, Isaac había cavado pozos, Jacob había luchado con el ángel. Las promesas de Dios parecían estar cumpliéndose. Pero cuando los 12 espías cruzaron el Jordán y se adentraron en Canaán, sus ojos contemplaron algo que despertó memorias ancestrales. En los valles fértiles, entre viñedos que producían racimos tan grandes que debían ser cargados entre 2 hombres, caminaban seres que no deberían existir. Anakim los llamaban
los habitantes de la tierra, hijos de Anac, descendientes de los antiguos gigantes. Sus fortalezas se alzaban en las colinas como nidos de águilas, inaccesibles para los hombres comunes. Sus voces resonaban en los valles como el bramido del trueno. Los espías se ocultaron entre las rocas, observando con terror cómo estos gigantes caminaban por campos que ellos habían pensado heredar. Sus corazones se llenaron de pavor al ver que la simiente de los Nefilim no había sido completamente extinguida. Allí vimos a los gigantes, los hijos de Anac, descendientes de aquellos antiguos colosos. A nuestros ojos éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así hablaron 10 espías, llenando de miedo al pueblo. El campamento de Israel se llenó de lamentaciones cuando los 10 espías regresaron con su informe. Hablaron de ciudades amuralladas hasta el cielo, de hombres tan altos que sus cabezas se perdían entre las nubes, de armas que brillaban como el sol del mediodía. Hemos visto a Aimán, a Sesai y a Talmai, decían con voces quebradas. Sus pasos hacen temblar la tierra, sus lanzas son como mástiles de navío. Cuando nos descubrieron, nos miraron como nosotros miramos a los saltamontes antes de aplastarlos. El pueblo lloró toda aquella noche. Las mujeres se rasgaron las vestiduras. Los hombres se echaron ceniza sobre sus cabezas. ¿Por qué nos sacó Jehová de Egipto para entregarnos en manos de estos gigantes?, clamaban. Mejor nos hubiera sido servir a Faraón que morir aplastados por estos monstruos. Solo Josué y Caleb permanecieron firmes. La tierra es buena en gran manera, declararon ante la congregación. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos meterá en esta tierra. No temáis al pueblo de la tierra, porque son pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Pero el pueblo quiso apedrearlos. Prefirieron creer en sus temores que en las promesas del Dios que había abierto el Mar Rojo y alimentado a 3 millones de personas en el desierto. Lo que los hombres no comprendían es que aquella lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra la herencia oscura que había sobrevivido al juicio del diluvio. En los lugares celestiales, una batalla invisible se libraba desde antes de la fundación del mundo. Los ángeles que habían seguido a Satanás en su rebelión, aquellos que habían corrompido la raza humana antes del diluvio, aún operaban desde las sombras. Aunque sus cuerpos físicos habían perecido en las aguas del juicio, sus espíritus inmundos buscaban nuevas formas de manifestarse. Se aparecían a los cananeos en visiones terroríficas, les enseñaban artes de guerra prohibidas, los llenaban de una fuerza sobrenatural que convertía a hombres comunes en gigantes de maldad. Los altares de Moloch humeaban día y noche en las ciudades cananeas. Los gritos de niños inocentes se alzaban como incienso perverso hacia principados de tinieblas que se alimentaban del sufrimiento. Las arboledas de acera eran lugares donde se practicaban ritos que corrompían tanto el cuerpo como el alma. Por eso Dios había ordenado la destrucción completa de estas naciones. No era crueldad, sino cirugía divina para extirpar un cáncer espiritual que amenazaba con infectar a toda la humanidad una vez más. Los gigantes físicos eran solo la manifestación visible de una realidad más profunda y siniestra. Detrás de cada Goliat había un demonio. Detrás de cada ciudad amurallada había una fortaleza espiritual que debía ser derribada con armas no carnales, sino poderosas en Dios. Desde Génesis hasta los días de David, desde Goliat hasta Og, rey de Basán, los gigantes siguieron desafiando al pueblo de Dios, pero siempre caían ante aquellos que confiaban en el Señor de los ejércitos. Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Cuando Israel llegó a sus fronteras, este gigante salió con todo su ejército, confiando en su estatura y en sus carros de hierro. Pero Moisés le dijo al pueblo: «No le tengáis miedo, porque en vuestras manos lo he entregado». Y así fue. Og cayó junto con sus hijos y todo su pueblo. Sus 60 ciudades amuralladas fueron tomadas, sus torres derribadas y su tierra dada por heredad a las tribus de Israel. Generaciones después, cuando David era aún un joven pastor, los filisteos trajeron a su campeón, Goliat de Gat, 6 codos y un palmo de estatura, armado con una cota de malla de 5,000 siclos de bronce.
una lanza cuya punta pesaba 600 siclos de hierro. Durante 40 días, mañana y tarde, este gigante desafió a los ejércitos de Israel. Los valientes de Saúl temblaban en sus tiendas, sin atreverse a aceptar el desafío. Pero cuando David escuchó las blasfemias de Goliat, su corazón se encendió de celo por el honor de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó David. No vio a un gigante invencible, sino a un rebelde que había insultado al Altísimo. Con una sola piedra y el nombre de Jehová de los ejércitos, David derribó al gigante. La cabeza de Goliat rodó por el suelo, y los filisteos huyeron aterrorizados. Una vez más, la semilla de los Nefilim había caído ante el poder de Dios. Y no fue solo Goliat. Las escrituras registran otros. Isbi-Benob, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce. Saf, que era de los hijos del gigante. El hermano de Goliat, cuya lanza era como un rodillo de tejedor. Aquel que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 por todos. Uno por uno, los campeones de David los fueron eliminando, porque habían aprendido el secreto que Israel tardó tanto en comprender. Que no importa cuán alto sea el gigante, la victoria pertenece al Señor. Pero la historia de los gigantes no es solo historia antigua, es profecía viva, porque en cada generación surgen nuevos gigantes que desafían al pueblo de Dios. No siempre de carne y hueso, sino de orgullo, de sistema, de mentira. En nuestros días, los gigantes tienen nombres diferentes. Materialismo que promete satisfacción, pero deja vacío el alma. Relativismo que niega la existencia de la verdad absoluta. Secularismo que expulsa a Dios de la esfera pública. Hedonismo que convierte el placer en ídolo. Estas son las voces que gritan desde las colinas de nuestra cultura. ¿Dónde está vuestro Dios? ¿Por qué se resisten a nuestro progreso? Únanse a nosotros y serán como dioses. Y como en los días de los espías, muchos en el pueblo de Dios se sienten como langostas ante estos gigantes modernos. Se ocultan en sus iglesias, susurran oraciones tímidas y se preguntan si acaso Dios tiene poder para vencer en esta generación. Pero los Josué y Caleb de hoy siguen declarando: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos dará la victoria. No temáis, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así será hasta el día en que todo sea consumado, cuando el Hijo del Hombre regrese, y toda fuerza de oscuridad sea destruida para siempre. Porque no importa cuán alto se alce un gigante, el trono de Dios siempre está más alto. En aquel día, cuando Cristo descienda del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todos los gigantes de todas las edades se postrarán ante Él. Los Nefilim del mundo antediluviano, los Anakim de Canaán, los filisteos de Gat, y todos los principados y potestades espirituales que han desafiado su reino. Porque escrito está: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El último gigante que será destruido es la muerte misma, y cuando eso suceda, los redimidos cantarán: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hasta entonces, cada creyente lleva en su mano las 5 piedras de David: fe, esperanza, amor, verdad y el poder del Espíritu Santo. Y con estas armas, ningún gigante puede permanecer en pie. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10, 4-5. Si te gustó este relato, déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Dios te bendiga.